Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos muy contentos, muy felices de tener este invitado de lujo. Es un verdadero honor y privilegio que esté aquí con nosotros el doctor Gabriel Regino. Y evidentemente, como platicábamos hace rato, los resultados y los asuntos donde él ha representado a las personas habla por sí solo. Entonces, si ustedes quieren enterarse un poquito más, busquen en el Google y les van a salir 1,000,000 de opciones del doctor Gabriel Regino. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Mario, muy agradecido y como dice la canción de Feliz Feliz, me encuentro muy contento, me encuentro muy feliz de la invitación que me han hecho de penalista a penalista para participar en este diálogo con ustedes, con la maestra y contigo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro Gabriel Regino. Como bien lo dijo el maestro José Antonio, para nosotros y para mí es un honor tenerlo. Yo sé que de igual forma para todas las personas que tienen la oportunidad y van a tener la oportunidad de escuchar el siguiente podcast. Y pues bueno, el tema que nos trae aquí a reunirnos, a platicar, incluso a debatir esta opinión, pues es el tema de la ideología punitiva. Y qué mejor usted como para comenzar con el tema para la disertación. Entonces, los micrófonos son todos suyos, doctor. Claro que sí, pero para empezar con ello, les voy a hacer un examen a ustedes dos. Vayamos ubicando y veamos por qué este tema, ¿ok? Así que fuera nervios, están en la sala de su examen profesional, su examen doctoral. Y como sínodo, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿De dónde se origina la palabra castigo? No, pues es una pregunta muy complicada porque nos tendríamos que remontar a la historia. La verdad, yo supongo, pues es una suposición, ¿verdad? Que vendrá por ahí de la Edad Media o un poquito más atrás, respecto de cuando se imponía un castigo, pero todo era a la divinidad, ¿no? Y se hacían juicios, pues básicamente medievales. Ok, y la segunda es, ¿cuándo se originó la palabra pena? Esa le toca a Paula. Eso me toca a mí. Pues primero, yo creo que el tema ahí de los castigos antes venía siendo el tema del ojo por ojo y diente por diente, posteriormente se modifica y ya es una potestad del Estado, entonces yo considero que posterior de esta idea del ojo por ojo y diente por diente viene el tema de la facultad del Estado para sancionar estas conductas lesivas para la sociedad. Esto es una pequeña muestra de lo interesante que es este tema y que espero tener las habilidades para transmitirles el mismo apasionamiento que tengo por el mismo. No solamente Michel Foucault, pero sí es uno de los más grandes pensadores e intelectuales, porque esta temática podemos retomarla desde el platonismo, podemos tener raíces espinocistas, podemos hablar de David Hume, podemos hablar de John Locke, en lo que tiene que ver con el cuestionamiento del orden de las cosas. Y obviamente podríamos utilizar a Gilles Deleuze. ¿A qué me refiero? A que lo que Michel Foucault plantea en una de sus tantas obras que se llama La arqueología del saber es precisamente preguntarse y preguntarnos de dónde viene lo que sabemos o lo que supuestamente sabemos, porque habría que distinguir entre conocer, experimentar, saber, etcétera.
Pero quizá para quienes estamos inmersos de alguna manera en el ámbito penal, el concepto castigo y el concepto pena son tan comunes y son tan sencillos que los interpretamos como una obviedad. Ah, pues un castigo, ah, pues la pena. Pero la función nuestra desde la academia es precisamente como lo plantea Foucault, que es lo que posteriormente Jacques Derrida va a designar como deconstrucción, es stop. No tomemos las cosas como dicen que ya están. Vamos a destruir paradigmas y vamos a analizar de dónde viene el castigo, inclusive de su etimología, y de dónde viene la pena, para que de esta manera podamos entrar de lleno al tema de la ideología punitiva. En una ocasión, en algún curso de posgrado, un alumno de determinada parte del país, cuando explicaba estas cosas, me decía, pero, maestro, así como, bueno, ustedes están muy chiquitos, así como había un programa de los polivoces en los 70s, ¿no? Maestro, y decía el otro, dime, mi pequeño saltamontes. Y entonces hacía la pregunta y este alumno me decía, ¿y todo esto que nos está enseñando, para qué me va a servir en el tribunal? Le dije, aquí es este posgrado y la clase se llama Evolución del Derecho Penal. Cuando me preguntó por segunda vez, le dije, me recordaste al meme del papá de Homero Simpson, que entra a la escuela, empieza a hablar el maestro y da un manotazo en el escritorio y dice, caramba, ¿cuándo nos vas a enseñar a pedir 5,000 pesos para las copias? Más o menos es así esta cuestión. Pero miren, ¿por qué hago el planteamiento de castigo y de pena? Porque los orígenes penales de estas instituciones no coinciden con el origen de las primeras legislaciones, de las primeras civilizaciones, de lo que hasta ahorita tenemos registro. Es decir, castigo y pena son productos recientes, son productos de una manipulación ideológica. Ahí está lo interesante. ¿En qué me apoyo para hacer esta afirmación? Miren ustedes. Si vamos a una escuela nivel medio de leyes y le preguntamos, no a los de primer ingreso porque sería una traumatización para toda su vida, sino a lo mejor a los de noveno o décimo semestre, ¿cuál es el primer código de la historia? ¿Qué contestarían? ¿Qué es lo que van a contestar? ¿El código de qué? Hammurabi. El código Hammurabi, lo cual no es cierto, porque los primeros códigos son el código de Ur-Nammu y el código de Eshuna. Entonces, cuando empezamos a hacer arqueología del poder punitivo, lo que advertimos es que una gran cantidad de conductas tienen una consecuencia. Consecuencia. Y las consecuencias tienen que ver con una dimensión de reciprocidad y de reparar lo que se hizo. Eso es un tema que viene de la civilización sumeria. Nadie puede presumir, no es que nosotros estamos inventando la mediación y la reparación del daño. Todo eso es bullshit, porque no es cierto. Esos códigos establecen, por ejemplo, qué consecuencia tiene cuando alguien roba, qué consecuencias se tiene cuando alguien viola, qué consecuencias se tiene cuando alguien daña, qué consecuencias se tiene cuando alguien lesiona. Pero nunca, ni en el acadio, que es la lengua asiria, que se utilizaba en el Imperio Babilónico, se utiliza el término castigo ni pena. En ninguna. Absolutamente ninguna. Sino al que haga esto, se le aplicará esto. Ok, bien. Tanto los sumerios, que es la civilización que va a nutrir a su vez a la civilización egipcia, que va a nutrir a la civilización persa, que va a nutrir a la civilización hebrea, que va a nutrir a la civilización céltica, que va a nutrir a las civilizaciones
que preceden a Roma, que son, pues, o sea, inclusive que nutre a los griegos, va a llevar a que en sus cosmovisiones para entender el mundo, se sabe que lo que está escrito como norma no es suficiente para normalizar la conducta de los habitantes. ¿A qué se le va a temer? A los fenómenos naturales y a lo impostergable, a la muerte. Entonces la muerte se convierte en un producto de administración del miedo, porque la gente no sabe qué pasa después de la muerte. Y ahí es donde viene la construcción de una ideología basada en un castigo. Fíjense qué interesante. Si tú no actuaste como tenías que actuar en esta vida, en una vida subsiguiente vas a pagar las consecuencias de ello y tendrás un castigo. Por lo tanto, la palabra castigo se construye a partir de las concepciones de cosmovisión de que hay una vida después de la muerte, lo cual es absurdo, porque entonces, si hay vida después de la muerte no existe. ¿Me explico? Entonces, Claro. este tipo de cosmovisiones, de mitologías que se van a ir distribuyendo en las diferentes culturas, los griegos en diferentes órdenes, a través de los mitos órficos, los ritos amotrásicos, por ejemplo, entre otros, siempre la muerte va a ser un tema central. Lo mismo para los egipcios con el juicio de los muertos, lo mismo para los hebreos con el llamado juicio final, etc., etc., etc. La forma de amedrentar a la gente es manteniéndola en la construcción de su propia ignorancia. Es decir, darle una fe y esperanza de que esta vida no vale, sino la que vale es otra que no existe. Imagínense nada más el truco y el fraude. Ahora bien, castigo deviene de una raíz que no es griega. Eso es importantísimo, importantísimo hacer un señalamiento puntual. ¿Por qué? Porque no podemos confundir bajo ninguna circunstancia la cultura griega con la cultura romana, que desafortunadamente en México se le da prioridad a la cultura romana y si ustedes van a cualquier facultad de derecho, y eso sí pongo la mano en el fuego, a cualquier división de estudios de posgrado, y les pregunten a las alumnas, alumnos, ¿quién sabe griego? ¿Y quién sabe el origen del proceso? No se los van a contestar porque no llevaron ni griego ni derecho griego. Siendo que el proceso contradictorio, hoy rimbombantemente llamado acusatorio, tiene sus orígenes en Grecia. Y tiene sus orígenes en Grecia el principio de presunción de inocencia. Y la data de esto es aproximadamente en el siglo 8 y 7 antes de Cristo. Entonces, cuando insisto en que no se tiene que confundir lo griego con lo romano, es porque los romanos no hablaban griego, hablaban latín. Y el latín, la palabra castigo, deriva de unas palabras que a lo mejor a ustedes se les van a hacer quizá no tan comunes, porque están muy jóvenes, pero a lo mejor en algún momento de sus vidas la han de haber escuchado, que se llama casto, castidad. ¿La habían escuchado? ¿Qué significa castidad? Pueden checarlo en ChatGPT si quieren, ahí en Wikipedia. ¿Qué es castidad? Castidad es sinónimo de pureza. Bueno, déjenme decirles que la legislación mexicana del siglo decimonónico introdujo el concepto: habrá estupro siempre y cuando la mujer sea casta y honesta. ¿Ok? Entonces, la castidad es un concepto que se construye a partir del siglo III después de Cristo.
Y entre quienes van a empujarla, esta concepción, van a ser desde Constantino, desde Sila, Justiniano, pero quien va a escribir sobre esto va a ser San Agustín de Hipona. Castidad. Entonces, lo que no se hace bien necesita castidizarse, volverse casto. ¿Cómo volvemos casto un hecho? Con el castigo. Entonces tenemos el surgimiento del castigo bajo una concepción de un principio de culpabilidad que la persona ya tiene por el hecho de ser persona. ¿Y por qué tiene esa presunción de culpabilidad? Porque dentro de la corriente cristiana establecida en el Imperio Romano como eje de dominación de todo el Imperio Romano, la persona nace con un pecado original, nace con una culpa, nada más por nacer, se fregó y ya trae una culpa. Y entonces tiene que irse castigando durante toda su vida. Y para poder expiar ese hecho, surge un nombre, en latín también, poena, que está asociado a la pena de la aflicción del alma, que nada tiene que ver, señoras, señores míos, ni con prevención, ni readaptación social, ni nada de esas cosas, sino que es un constructo ideológico que va más a la dominación de las sociedades a través del miedo y del temor, al castigo y a la pena. Entonces, si yo les digo a ustedes que van a merecer un castigo por andar entrevistando a herejes como yo, no van a dormir hoy. Si les digo que como pena van a tener que rezar el Corán o el Padre Nuestro, lo que ustedes gusten y manden, ahí van a estar machacando para expiar esa pena. De hecho, los textos que empiezan a hablar de pena hablan de expiación de la pena, caramba. Bueno, para quienes son así de golpes de pecho, pues esto es una maravilla, porque decir, ah, sí, está muy bien. Pero para los que somos laicos, para lo que nos interesa la filosofía, vemos con sorpresa cómo los textos jurídicos hablan de expiación de la pena. Es decir, se trajeron un vocabulario procedente de la religión dominante para empezar a justificar el discurso del ejercicio del poder. Lo dijo Pablo hace un momento. El Estado se ha arrojado el poder de castigar. ¿Y por qué? ¿Quién le dijo que él podía castigar? Ah, es que el contrato social. Bueno, a ver, el contrato social, si nos vamos a lo que dijo John Locke, no es lo que estamos viendo hoy. Si nos vamos a lo que dijo Rousseau, tampoco. Y es que, perdón por interrumpirlo, antes del contrato social se entendía que justamente el Estado, los reyes, las autoridades eran puestas e impuestas por la voluntad de Dios. En ese sentido eran como sus representantes en la tierra y tenían, por lo tanto, la facultad de poder sancionar porque eran como los mandados de Dios. Y justamente es lo que refuerza la situación que usted nos está platicando. L'état c'est moi. L'état c'est moi. Y en consecuencia, lo que hizo la clase dominante fue sustituir a la corona por el poder de la construcción del Estado. Por ejemplo, yo recuerdo en filosofía del derecho y decían, bueno, pero uno no pidió nacer en este Estado-nación, uno no, ¿en qué momento yo otorgué mi libertad a ti, Estado, para que impongas, para que determines las instituciones, los reglamentos, la legislación? ¿Cuándo me preguntaste a mí si yo quería ser parte de tu Estado? Firmé en donde firmé lo que dicen que debo de hacer. Por ejemplo, nuestro maestro, el gran Norberto Bobbio, en una de sus obras decía, nacemos en un mundo estrecho de reglas de conducta.
lleno de reglas de conducta. No voltees, no hables, no esto, no aquello, aquí, aquí y allá. Ok. Pero además de esta cuestión de que no pedimos hacer dentro de esta estructura, el punto es que cuando pasamos a la conformación del Estado, seguimos siendo culpables. Porque ahora el Estado va a normativizar, va a hacer normas para imponernos más consecuencias. Y fíjense ustedes, el manejo, porque esto es muy interesante. En alemán se dice Unrecht, lo que no va recto, lo que no va como tiene que ser. ¿Ok? Bien. En las lenguas indoeuropeas a las que pertenecemos nosotros, se habla de norma. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo normal. ¿Y qué es lo normal? Lo que el poder dice que es normal. No atentes contra el poder, no critiques al poder, no busques el poder, no molestes a quienes tienen feria. Si eres pobre, qué bueno, porque tuyo será el reino de los cielos. Entonces, confórmate con ser proletariado. Y cuando alguien venga a decirte que el proletariado organizado debe tomar el poder, a ese loco hereje lo sacaremos de aquí. Y crearemos una norma que diga que es delito el que incita a la sedición, rebelión, motín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo tiene que estar normalizado, homogeneizado. Es aquí donde Althusser, en los aparatos ideológicos de poder, empieza a hablarnos de cómo todas las estructuras que crea el Estado van en ese camino. Podrían decir, bueno, pero a ver. Este sujeto que está hablando está diciendo que la ley penal es criminalizante, es una ideología punitiva. Por supuesto que sí. Les voy a poner un ejemplo, tanto histórico como actual. Dice el primer código penal de nuestro país: la intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario. La prueba diabólica que se creó en la Edad Media en el proceso del Santo Oficio, que es importante, si me permiten, que no confundamos o pensemos que la Iglesia creó el modelo inquisitorio. No, 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 no y no. Los modelos procesales primarios son el acusatorio griego, el proceso de debate ante jurado, que es germánico y que después se fue a Inglaterra de Estados Unidos, y posteriormente viene un proceso inquisitivo que crean los romanos en el siglo I después de Cristo en las consideraciones perpetuae para asuntos de carácter político. Cuando se presumía que algún senador iba a generar una rebelión e iba a traicionar, inmediatamente se organizaba un comité especial de senadores que investigaban, acusaban y castigaban a ese insurrecto. Ese es el origen. Ahora, que la iglesia cristiana haya empoderado, pulido este monstruo es diferente. Es diferente. Pero entonces, las estructuras normativas penales y procesales contienen en sí mismas una ideología punitiva que debemos entender como la tendencia al castigo de quien caiga en el sistema. Porque si cayó, fue por algo. ¿Me explico? De tal suerte que en esta semejanza de control religioso con su argumentación falaz,
Estas estructuras de pensamiento se van a duplicar precisamente en la creación de las normas y de las estructuras procesales, donde quien es el recto, quien es el casto, no es el juez, no, es el inquisidor, es el promotor fiscal, es el ministerio público. Vuelvo a insistir, ustedes están muy jóvenes, pero en mis tiempos del sistema tradicional se decía que el ministerio público era una institución de buena fe. Háganme favor, que una institución tenga sentimientos. Mala fe, bueno, no, el Ministerio Público es una institución de buena fe, todo lo que haga es inobjetable, por eso tiene fe. No, si hemos pasado unas historias en la evolución procesal de nuestro país tremendas. Bueno, lo que nos falta todavía por venir. Pero cuando decimos que las estructuras procesales tienen consigo una ideología punitiva, me dirían, pero ¿cómo es eso posible? Y me acuerdo de mi alumno que me decía, ¿y todo esto que me está diciendo para qué me va a servir en el tribunal? Bueno, analicemos. Prisión preventiva oficiosa, Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién es el único autorizado para pedir que no se aplique la prisión preventiva oficiosa de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales? El agente del Ministerio Público. El MP. Cuando el MP no la estime necesaria. ¿Cuándo pasa eso? ¿No? ¿Y cuándo no la estima necesaria? Cuando se trate del hijo del gobernador, o de la gobernadora, o del marido de la gobernadora, o el aquellito del gobernador, no sé, en esos casos. Lo va a decidir. Otra más. Cierre de investigación complementaria. ¿Ok? Bien. El Ministerio Público cuenta con un plazo de 15 días para formular su acusación o pedir sobreseimiento. Y la defensa cuenta con un plazo similar para contestar la acusación del Ministerio Público. ¿Qué sucede si nosotros como defensa contestamos la acusación del Ministerio Público al día 16? ¿No nos van a tomar en cuenta? Por supuesto que no. Ok. ¿Qué sucede si al Ministerio Público se le pasan los 15 días? Hay que hablarle al jefe. A su jefe. Se le habla a su jefe y se le otorgan 15 días más al jefe. Así es. Y es contando con los recursos del Estado. No son estructuras punitivas, pero cuando se comparte el dogma de lo recto, de lo casto, se reproduce en el discurso ideológico, que eso está bien, el Estado debe de buscar a toda costa el castigo a los responsables para que no haya impunidad, y ese es el espíritu que alimenta al artículo tal del Código Nacional, que no debe entenderse como una graciosa concesión a la Fiscalía, sino como un entendimiento y compromiso de la sociedad, de la búsqueda de la verdad y del castigo. Todo es un constructo discursivo. Y podríamos encontrar, por ejemplo, se presume que una persona se va a dar a la fuga. Hay presunción de fuga. Juris tantum. Hay una cauda de cargas hacia el imputado cuando realmente ya es un condenado. Es lo mismo que pasaba en la Inquisición del Santo Oficio. No hemos cambiado en absoluto. No hemos cambiado. Cuando se dice, por ejemplo, la persona que esté en proceso privada de la libertad y que lleve más de 2 años sin sentencia, cesará de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa y se le impondrá otra medida cautelar, siempre y cuando ese plazo no sea por culpa El del imputado. condenado
y esté haciendo actos de defensa. Ah, o sea que si me defiendo, yo soy responsable de estarme defendiendo. Si te defiendes, te jodes. Pero si no te defiendes y te portas bien, te podemos sustituir la pena. El análisis de la arqueología del poder punitivo, en conclusión, nos permite deconstruir lo que el discurso punitivo nos quiere hacer creer, que el proceso penal tiene como finalidad proteger al inocente, castigar al culpable, que el delito no quede impune y que se reparen los daños. No, 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 no. El proceso penal es una de las herramientas del poder punitivo, que es el principal brazo de sostén y de legitimidad del poder político. El derecho penal y el proceso penal corresponden a la ciencia política. Cuando comencemos a estudiarlo desde ahí, vamos a poder quitarle su máscara. La filosofía es el espejo que le permite al proceso penal observar su deformado rostro. Pues muchísimas gracias por la invitación que me han hecho en esta ocasión, y si hubiese por ahí dudas, ahí las dejan en mi podcast, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Espero que sea un tema que les genere interés, intriga y expectación. A mandar ahí tweets bueno, en X, ¿no? Nos vayan a criticar que estamos metiendo contra el poder punitivo, ¿no? Del Estado. Realmente es un tema muy apasionante. Realmente creo que usted lo logra explicar con esta maestría que le caracteriza. Nosotros lo hemos dicho, pero en un nivel así bajito, ¿no? No, ni siquiera lo habíamos entendido de esta forma, pero de igual manera es parte de lo que vemos todos los días en una sala de audiencias. Claro, y no podemos conformarnos con leer nuestro Código Nacional, únicamente con entender sus bases, sus principios, si no entendemos el pasado, el origen y del por qué en muchas situaciones, incluso meras descripciones en los artículos de nuestra ley adjetiva. Pero pues no queda más que agradecerle mucho. Realmente creo que nos hizo pensar no solo a nosotros dos, sino a todas las personas que van a tener la oportunidad de escucharlo. Y le agradecemos mucho pues su tiempo y sobre todo pues la disposición de todo este conocimiento que se ve que ha adquirido durante toda su vida, pues traerlo aquí para compartirlo con nosotros, doctor. La verdad es que es un honor y un placer platicar con usted. Muchísimas gracias, y no olviden ustedes y quienes escuchen que les aguarda un castigo y una pena en el más allá. Esto es De Penalista a Penalista.